Dios me habló de esa arma poderosa, amén. Entonces, quiero comentarles algo primero. Por eso me dio, leyendo una reflexión, el Señor me llevó a la oración precisamente por algo que estaba leyendo sobre los viajes. La gente que viaja o la gente que viajamos, ¿verdad? Se divide en dos grupos. ¿Saben cuáles son? El primer grupo es un grupo práctico. Dice, ¿se ha fijado que solo carga una mochila o una maletita pequeña? Porque solo lleva lo necesario. Y el segundo grupo se lleva, mejor dicho, desde la almohada que no cargamos, más bien dicho, por si acaso, por si hace calor, por si hace frío, por si lo necesito, por si no hay donde voy. Entonces, no sé si les ha tocado, ¿verdad? Como a mí. Estaba recordando, Lupita, cuando fuimos a Georgia, que llevaba una maleta y una bolsa. Y cuando llegamos allá y todo, pues ya cuando regresamos que empecé a empacar, creo que la mitad de las cosas no las había usado ni las necesité. Entonces, esto nos lleva a meditar, que fue lo que me llamó la atención, que la vida es como un viaje. Decía la reflexión que todos los días estamos viajando. Y el Señor no quiere que llevemos cargas, ¿verdad? O cosas innecesarias sobre nosotros. Siguiendo con la reflexión del viaje, en un avión, Angelita no se ha conectado, pero yo quería ponerla de ejemplo, que ella acaba de viajar, ¿verdad? Y sabe el cuento sobre el sobrepeso de las maletas, ¿verdad? Si se pasa del límite, a mí me pasó una vez, por no pesar las maletas. Siempre que he viajado, vamos a Publix, cuando vamos en avión, ¿verdad? Cuando vamos con Cristian, le llenamos el carro de cosas. Pero cuando llegas al aeropuerto y te sobran cosas, ¿qué pasa? Pasan dos cosas. O te cobran un dineral por el extra, o tienes que sacar cosas, prescindir de esas cosas. Creo que a mí sí me ha pasado y no sé si a ustedes también. Pero eso tiene un sentido, porque el avión tiene un límite de carga, ¿verdad? De peso, y por eso precisamente pone esas reglas, porque el pasaje, el combustible y las maletas, pues si se pasaría, a lo mejor el avión no podría subir. Entonces, por eso tienen esa regla, ¿verdad? Así que es muy, muy importante pesar las maletas antes de ir al aeropuerto, ¿verdad? Y así, también nosotros cargamos a veces cosas innecesarias, ¿verdad? Habemos personas que llevamos cargando cosas que no necesitamos. A unas les toca, pues a veces, o nos toca tremendas cargas. Y a veces hemos aprendido a descansar en el Señor, ¿verdad, Claudita? Con tremendas cargas. Y muchas personas cargan más poquito y se desploman, se desalientan, no pueden con la carga, ¿verdad? Entonces, viendo esto, pues podemos ver que cargas, pues podemos cargar de todo, mental, emocional, ¿verdad? Cargas del trabajo, cargas te carga la familia, a veces, ¿verdad? Los hijos, los nietos se enferman, todo eso, ¿verdad? Es a veces una carga. Estaba pensando en la carga que pude ver en toda la población de Colombia. Estaban bien cargadas mis hermanas y toda la gente de Colombia en las noticias por el candidato o cualquiera de esos dos candidatos que están para la presidencia, y era una carga que va a pasar, es una carga. Pero ahora, bueno, eso es lo que me llevó a buscar el mensaje que el Señor me dio para hoy. Ya vieron las alabanzas preciosas, esa mujer canta, es de mis favoritas, Ingrid Rosario y Ricardo Rodríguez, qué voces, y aparte la unción que el Señor les ha dado, ¿verdad? Entonces vamos a la palabra, ¿verdad? Dice el Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Eso lo dice la Reina Valera. Y la Nueva Traducción Viviente dice,
Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Si nos ve muy cargadas, una persona muy cargada se puede caer, irse de boca, ¿verdad? O tropezar con el peso tan... Así nos los indica el Señor aquí en la Nueva Traducción Viviente, me imaginé, cuando andamos con una carga bien pesada que ya no puedes, ¿verdad? Es como traer algo en los pueblos, la gente que carga cosas en la espalda, y cuando yo era niña me acordé ahorita que había cargadores. Estaban afuera de la central camionera donde viajabas en autobús y estaban ahí, te llevaban tu maleta en la espalda hasta tu casa, si tú querías ocupar, ¿verdad? Porque pues no había muy común los taxis y eso cuando yo era niña. Entonces esas cargas, ¿verdad? A veces te agachan, te desgastan. Dice el Salmo 38:4 en la Nueva Traducción Viviente: mi culpa me abruma, es una carga demasiado pesada para soportar. Y en la Reina Valera dice: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Y miren la invitación que nos ha hecho el Señor: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Y por las alabanzas pueden ver que estoy hablando de la oración, ¿verdad? Entonces, a veces puede ser que yo misma me cargue, o tú misma, a veces nos cargamos con cargas innecesarias, ¿verdad? Yo, por ejemplo, a veces veo videos digo, no, eso me va a cargar, yo tengo que ver eso. Pusieron uno de un niño en Las Princesas, no sé si lo vieron, que está diciendo: yo voy a ser un asesino y yo voy a matar. Eso no me edifica a mí para nada. Y cosas como esas, de gente que está en un estado de probable no me gusta, animales heridos, todo eso, te carga, porque todo lo que entra por tus ojos se te queda, se te graba, y a mí no me gusta cargarme así. Entonces uno mismo se carga por cosas que no puedes resolver, o cosas que no te corresponden a ti, ¿verdad? Otras cargas puede ser cuando el enemigo, ¿verdad? Nos quiere traer, decía un pastor, como burro, cargado y a palos. Ese sería su plan. Pero ya vimos que la oración nos ayuda, nos sustenta. Otras personas, ¿verdad? Que te están atacando, agrediendo, haciéndote la vida imposible. Sí, Lupita, nos cargan. Entonces, el Señor nos hace la invitación esta tarde, ¿verdad? Que echemos sobre Él nuestras cargas. Y bueno, seguimos. Dice Mateo, el versículo 1 de mis favoritos. Dice Mateo 28:11: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En la traducción viviente dice: luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Me gusta más esta traducción como lo habla aquí. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan carga pesada, y yo les daré descanso. Estamos entendidos que aquí ya el Señor habla de las cargas que cargamos con las situaciones que estamos viviendo. Problemas, cómo está el mundo, todo eso sí nos carga. Pero sabemos que hay poder en la oración. Esa alabanza de Oscar Medina me encanta. Dice que el poder del cristiano está en la oración. Y es una gran verdad, una realidad. Pero, hay un pero a veces descuidamos ese tiempo de oración en nuestra vida espiritual. Yo misma a veces como que oro poquito, o solo en la mañana. Y yo creo que tenemos que ser bien sinceras con el Señor. Por algo nos está hablando. Dije: me hablaste a mí, bueno, ahora háblales a tus hijas, Señor. Y bueno, nos damos cuenta del poder de la oración cuando hacemos parte de nuestra vida diaria. Importante que entendamos qué es la oración. Muy importante, ¿verdad? Que entendamos qué es la oración. Hemos escuchado, ¿verdad?, muchos conceptos sobre lo que es la oración, pero veamos que la oración es uno de los más grandes privilegios que podemos tener para comunicarnos con nuestro Señor. Así que la oración, ¿qué es? Primeramente, es un privilegio, porque nos da la oportunidad de tener comunicación
con el Dios del universo, como decía ayer Claudita, el creador de todo, el sustentador de todo. Podemos hablar con Él a través de la oración, así que es un privilegio que a veces tenemos descuidado. La oración, pues, de agradecimiento, de necesidad, algún deseo, podemos llevar todo al Señor en oración. Y a Él, si oramos de acuerdo a su palabra, a su voluntad, Él siempre nos va a responder. Entonces, puede ser una súplica, una petición, pero siempre tiene que estar de por medio la palabra de Dios. Señor, tu palabra dice, Señor, tu palabra dice. Si voy muy cargada, Señor, tú me estás invitando. Ven, Rosa, ven a mí. Esa carga yo te la quiero quitar. Te quiero dar el descanso, pero a veces preferimos cargarnos más o contarle a personas, ay, ¿qué crees? Mira que esto y que esto. Pero no vamos con Dios. Es el Señor, Rosa, pero te estoy esperando, te voy a dar el descanso. Así que bueno, la oración tiene que ser parte de nuestra vida cristiana, mis hermanas. Hemos insistido tanto y el Señor nos ha hablado tanto de leer la palabra, que es muy importante. Pero yo estaba reflexionando cuando escribía esto, digo, pero si no oramos, nomás leemos la palabra. Yo creo que primero es orar y decirle, Señor, como Él está diciendo, Señor, háblanos a través de tu palabra. Voy a abrir tu palabra, pero Señor, que tú me hables, que tú me ayudes a entender tu palabra. Entonces la oración es básica. Bueno, como es parte de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Les voy a mostrar algunas escrituras que lo respaldan. Dice en Lucas 18:1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. O sea, la necesidad, es una necesidad, como tomar agua, como comer, como respirar. Wow, de veras que el Señor me habló. Ay, Señor. Dice sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿De orar cuándo? Siempre. Una necesidad. Orar siempre y no desmayar. O sea, si no oramos, o a veces si oramos, estamos queriendo desmayar. Ahora si no oramos, entonces orar siempre. Luego en Primera Tesalonicenses, no sabemos ese versículo de memoria. Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orar sin cesar. O sea, orar sin cesar. Y no es que todo el día estoy con los ojos cerrados sin cada, no quiere decir eso. Claudita nos comentaba que una forma es con nuestro testimonio, ¿verdad? Agradando a Dios y hablando con Él. Vas a entrar a un mercado, ay Señor, ayúdame a ser sabia en mis compras. Encuentras una persona en tu mente y estás orando, Señor, dame palabra, prepara su corazón, que Él le pueda dar un buen testimonio. O sea, que es orar sin cesar, ¿verdad? Nuestro testimonio. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 4:7, este versículo, wow. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Dice, sed pues sobrios, o sea, no embriagados con el mundo, y velad en oración. ¿Velad en qué? En oración. Velad es estar despiertos, viendo que dice el Señor que ya al fin se acerca de todas las cosas, sean sobrios, velen en oración para poder permanecer, ¿verdad? Entonces, bueno, yo me gusta mucho la Biblia, poner con la Biblia, porque de ahí aprendo mucho. Dice Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho, puede poquito, no, dice, puede mucho. ¿Eres justa? ¿Eres justo? Tu oración puede mucho. Tenemos que creerlo. Dice Colosenses 4:2-3, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. O sea, estoy en una prueba, Señor. Bueno, yo puedo dar testimonio por Lupita y Cristian que han tenido unas guerras y unas batallas, pero unas victorias a través de la oración. Ese niño los ha hecho clamar, rogar, que se enfermó, que una cirugía, que otra cirugía, mejor dicho. Ahí ellos me pueden entender la intensidad
cuando uno ora, pero después, cuando ve la contestación del Señor, agradecidos por ver al niño que ya pasó esos momentos tan duros y ahora está bien. Y es un ejemplo, porque creo que cada una de nosotras tenemos siempre testimonio de que Dios contesta la oración. Dice 1 Timoteo 2:8, quiero pues, o sea, el Señor dice, yo quiero que los hombres oren en todo tiempo, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Pone ahí el pero, sin ira ni contienda, levantando manos santas, pero que oremos en todo lugar. Que Lupita le digo, estás en el trabajo, vas a entrar, siempre le digo, y a Chepo también, antes de entrar, ora, cúbrete en oración. Que está difícil el día, que te dolió tu corazón de ver a un niño muy enfermo, a una madre afligida, en tu mente ora y pídele a Dios que les bendiga. Eso es, no es apartarte y cerrar tus ojos. No, la oración es así. Entonces, como podemos ver, pues hay muchas escrituras, ¿verdad? Muchas porciones de la Biblia que hablan de la necesidad. Les dije, necesidad, como el tomar agua, como dormir, como bañarse, es una necesidad y es un deber. Tenemos como cristianos que tener una vida de oración, mis hermanas. Y el Señor Jesucristo nos dio el ejemplo, ¿recuerdan? De ahí tenemos el mejor ejemplo. Entonces, busqué el poder que tiene la oración en nuestras peticiones que debemos de hacer, ¿verdad? Dice que en nuestra oración hay un sinnúmero de peticiones que podemos realizar. Sin embargo, hay ciertas peticiones especiales que se nos piden en las Escrituras que no debemos olvidar a la hora de elevar nuestros ruegos al Señor, porque recordemos que la oración tiene poder. Miren lo que dice Santiago 5:16. Oren unos por otros para que sean sanados. Y no tan solo físicamente, ¿verdad? Ahora Erika, hoy o ayer, comenzó un taller de sanidad interior. Dice, mamá, hay varias mujeres en la iglesia que tienen un tiempo ya largo y no entienden y no se deciden, dice, pero son mujeres muy heridas. Dice, entonces el Señor me guió a que primero tengan una identidad, una libertad en Cristo y voy a empezar un grupo de sanidad interior. Y le decía que a mí también me han pedido aquí en la iglesia, ¿por qué no volvemos a hacer otro grupo? Otro tiempo de sanidad, porque de verdad que uno se carga en lo que estamos viendo aquí. Entonces, bueno, dice 1 Timoteo 2, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, o sea, son varias cosas, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los gobernadores, los presidentes, ¿verdad? Y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Yo creo que no hay una cosa que el Señor no nos responda, ¿verdad? Yo estaba meditando en esta escritura por Colombia y México también. Y yo creo que pues, aquí también. Que el Señor nos dice que oremos por los presidentes, porque dice aquí reyes, o por los que están en eminencia. El Señor sabe que tiene poder la oración para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Orar por los gabinetes, por todos los que están cerca de las autoridades, los que tienen un departamento en el gobierno. Y a veces eso lo descuidamos, pero aquí dije, wow, Señor, tú primero dices que oremos unos por otros para ser sanados, que oremos por todos los que están en eminencia, que oremos, miren esto, en Mateo 5:44 dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Yo estuve hablando con Angelita, qué lástima que no se conectó, ¿verdad? Traía una carga ella. Dije, Angelita, te espero para que Dios te hable, Dios te va a hablar, vas a ver. Entonces, ella hay una persona que ya tiene que estar orando por ella. Aquí precisamente puse, ¿verdad? Por los que nos persiguen, los que nos critican, los que nos atacan, ¿verdad? Entonces, dice Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo, orando,
que seáis dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Imagínense lo tremendo que el Señor nos dice, oren en todo tiempo para que puedan escapar de todas las cosas que vienen. Si ahorita está así como está, cada vez va a estar peor. ¿Me puedo decir que se va a componer la cosa? No. Pero para estar de pie delante del Hijo del Hombre, que es nuestro Señor Jesucristo, dice, velen en todo tiempo, oren para que sean dignos de escapar. Y nosotros, bueno, como ya recibí al Señor y ya yo soy cristiana, yo me di cuenta aquí que no, bueno, ya me he dado cuenta, pero aquí como que me refrescó el Señor, no, no pueden descuidar sus oraciones, su vida de oración. La oración tiene mucho poder y es un mandato, no es opcional. Dice Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. A ver, ¿nadie de ustedes tiene tentación? No, no hablamos de tentaciones de robar, de matar, de fornicar. No, no es eso. Pero el diablo siempre nos está tentando, ¿eh? Pues hoy es el Señor que velemos y oremos. Se te presentó una tentación de hacer una actitud mala con, hoy, como quisiera, no, no, Señor, el diablo me está tentando para que yo sea grosera con esta persona. En tu mente oras y el Señor te ayuda, porque dice que el espíritu está dispuesto. En la mañana que nos levantamos, ¿qué es lo primero que le decimos? Señor, te entrego mi día. Ayúdame, Señor, a representarte bien a donde quiera que yo vaya, Señor. Que yo sea luz, Señor, que puedan ver algo diferente de todos los que están en ese lugar, que yo sea de verdad digna representante de ti. Es lo que oramos en la mañana, ¿no? Yo creo que eso oramos todas. Ayúdame a controlar mi temperamento, ayúdame a dar testimonio de quién, lo que yo porto, ¿verdad? Del peso de gloria que yo debo de reconocer que llevo. Entonces eso oramos, pero dice que eso es en el espíritu. Dice, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero hemos estado hablando mucho sobre el enemigo número 1, que es la carne. Dice, pero la carne es débil. Hoy hablaba con Lupita precisamente de eso, de que la carne está viciada. Antes de Cristo, ¿qué no hicimos? ¿Qué no pensamos? ¿Cómo nos comportamos? Pero la carne sigue ahí, con todas sus mañas y con todas sus debilidades y todo. Y cuando le damos lugar, cuando toma su lugar, cuidado. Entonces, aquí nos dice Mateo 26:41 que la carne es débil. La carne no se convirtió y la carne no se va a fortalecer por mucho que oremos. Tenemos que estar conscientes que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ok. Dice 1 Corintios 14:13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Esto ha tenido mucha controversia doctrinalmente, pero el Señor sí regala el don de lenguas. ¿A quién? A quien Él quiere. Y ya tenemos toda la enseñanza en 1 Corintios del apóstol Pablo, de que se haga decentemente, pero quien la habla, ¿por qué no hablar en secreto? Y ¿cómo se dice? Edificarse a uno mismo, ¿verdad? Y si no la tenemos, decía, pídanla, el Señor da. Si alguien quiere hablar en lenguas, Erika ora mucho en lenguas, recibió el don de lenguas, pero no para exhibirlo, sino cuando ella está en lo secreto, dice yo ahí, es que el enemigo es un arma que él no puede interpretar. Así que bueno, dice en Mateo 9:38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su viña. Estos son los motivos por los que debemos orar, las peticiones que podemos hacerle al Señor. Orar unos por otros, ¿verdad? Orar por los que están en eminencia, orar por los que nos persiguen, los que nos atacan, los que nos consideran enemigos. Y bueno, estar de veras orando y velando para poder presentarnos dignamente delante del Señor y para no entrar en tentación, para si tenemos el don de lenguas, poder interpretarlas también. Esos son ruegos y peticiones que la palabra encontré que nos permite el Señor hacer y nos hace que la hagamos. Dice por los obreros, ¿verdad? Y ya vimos que
que la mies es mucha y los obreros pocos. O sea, hay tanta gente. Y bueno, estamos orando por Francisco, que es el más nuevo que llegó a la iglesia, que no trae doctrina ni religión ni nada. Que esa semilla, pues, de verdad lleve fruto. Bueno, en los versículos anteriores, pues encontramos razones, ¿verdad? Específicas por las cuales debemos orar. Por nuestras necesidades personales, añadimos estas otras peticiones. Y dice, ¿qué tiene la oración? Ya vimos, la oración tiene poder. El cristiano que ora es un cristiano con poder. Entonces, solamente mediante el poder de la oración podemos penetrar ciertas áreas espirituales para poder escalar a otros niveles en nuestra vida y en nuestra relación con Dios. Si no tenemos vida de oración, seguimos, como dijo Claudita, en una cuna, con pañal y tomando lechita. Es solamente a través de tener la comunión íntima con el Señor. Yo creo que ya di bastantes ejemplos. Es una práctica, pero es una disciplina y es una perseverancia. Con la disciplina, practicando la oración y teniendo la disciplina y siendo perseverantes, pues podemos obtener un gran alcance espiritual. Entre más busquemos al Señor, como ese ejemplo que me dio Angelita, lo puso ahí en las princesas, que le causó un problema, por eso quería que se hubiera conectado, pero pues no está, ¿verdad? Era un ejemplo tan simple como que un niño vio un avión tan alto y le preguntó al papá, wow, qué chiquito es el avión, mira. Y después el papá lo llevó a un aeropuerto y vio el avión de cerca y dijo, mira, este es el mismo avión. ¡Wow! ¡Qué grande! Y le dijo el papá, sí es Dios. Si lo ves chiquito es por lo lejos que está de ti. Si lo ves grande es porque lo tienes cerca. Y bueno, a la gente no le parecen esos ejemplos, ¿verdad? Se lastiman. Entonces, esta es una práctica que se tiene que convertir en una disciplina, ¿verdad? La oración y ser perseverantes. Entonces sí podemos alcanzar otros niveles espirituales y también las promesas que el Señor tiene para nosotros. No es que nada más porque al Señor dice, y yo confío en su promesa, pero no oras, pero no lees la palabra. A veces ni siquiera conocemos las promesas del Señor. Entonces, Él tiene promesas para ti y para mí. Dice Efesios 18, 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este es el último versículo de la armadura, ¿verdad? Porque siempre nomás leemos la armadura, que el cinto de la verdad y que los zapatos de que la palabra y que la espada del Espíritu, el escudo de la fe. Pero al final dice, orando en todo tiempo. Entonces, cuando ya dije, Señor, yo quiero caminar en verdad, yo quiero llevar tu palabra, aumenta mi fe. Bueno, pues ora, ¿verdad? Porque la armadura de Dios está a nuestro alcance, pero no puede ser apropiada si la oración no ha sido parte de nuestra vida. No podemos estar declarando la armadura si no oramos. Sencillito. Entonces ya es que mediante la oración que aprendemos a caminar en el Espíritu y dominar nuestra carne. Estuvimos hablando sobre alimentar la carne o alimentar el espíritu. Hay un ejemplo de dos perros, ¿verdad? ¿Cuál va a vencer si hay una pelea entre dos animales, lobos o perros? Al que más alimentas. ¿Qué más estamos alimentando? ¿A la carnita o al espíritu? Dice la palabra, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios. Entonces, este versículo también lo hemos repetido muchas veces. Andamos en la carne, pues no nos podemos quitar la carne, ¿verdad? Nos toca bañarnos y pintarnos las canitas, esa es la carne. Pero dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque entonces las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, la carne para nada nos favorece, con la carne no podemos pelear la guerra espiritual. La carne sirve para pelear con mi semejante, ¿verdad? Para pelear con José. Ah, se crean, ya no peleo. Ya me cansé de pelear. Pero
La carne sirve para hacer peleas, como la gente se pelea tan feo y se matan y todo eso. Para eso sirve esas peleas. Pero para nosotros, el Señor nos dio armas espirituales, ¿verdad? Armas de milicia que estamos utilizando precisamente la oración. Es una arma de milicia. La oración nos permite alcanzar el trono de la gracia y obtener gracia para el oportuno socorro. Es que son tantas palabras de promesa que el Señor nos da. En Hebreos 4:14 dice, ¿verdad?, que la oración nos permite alcanzar esa hora. Cuando oramos, Señor, gracias porque ahora puedo entrar confiadamente al trono de la gracia, Señor, y obtener gracia para el oportuno socorro. Imagínense, entramos al trono, tenemos la gracia del Señor para que nos socorra oportunamente. Yo creo que cuántas veces no hemos ido, Señor, necesito, Señor, estoy desesperada, estoy así, y el Señor nos contesta porque Él lo promete aquí. Dice Hebreos, no, ya lo leí. Mateo 6:33. Al estar en constante oración, podemos decir que estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese versículo sí, nos lo sabemos también de memoria, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo lo digo, mas buscad primeramente en oración al Señor, y todo lo demás vendrá por añadidura. La Biblia dice que una de las cosas que hacía Cornelio, ¿verdad?, es otro ejemplo muy poderoso, era que oraba a Dios siempre. ¿Se acuerdan de Cornelio? ¿Sí conocen a Cornelio? En Hechos 10:2. Por esa razón dice que la oración trae revelación y salvación a nuestra vida, porque el apóstol Pedro fue enviado a Cornelio como resultado de su perseverancia en la oración. Y miren que ese hombre oraba, pero no era cristiano. Pero el Señor escuchaba sus oraciones, mandó a Pedro y ese hombre se convirtió. Me imagino que todos los que estaban con él. Entonces la oración tiene un inmenso alcance en nuestra vida espiritual, mis amadas, a tal punto que podemos orar en lenguas desconocidas, porque dice Pablo, yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, orar en el espíritu, pero también con el entendimiento. O sea, una cosa es orar cuando tienes el don de lenguas, pero también orar con el entendimiento. Por eso decía que el que tiene el don de lenguas, pues pedirle al Señor la interpretación, ¿verdad? Entonces, no todo se hace de esa forma, pero qué bueno saber que tenemos al alcance el poder de nuestra oración. No todas hablan en lenguas y pueden tener la interpretación, pero una forma de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, ¿verdad?, como dice en Romanos 12, dice, mediante la oración, en nuestro servicio. Uno de los servicios más importantes debe ser el culto de oración. No porque en la iglesia hay culto de oración. El Señor dijo, Señor Jesús, entra a tu aposento, cierra la puerta. Y tu Dios que te ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Esa es la oración privada. Ahorita vamos a estar orando. Oramos aquí, oramos en la iglesia, pero el Señor también quiere que personalmente, donde podemos desnudar nuestro corazón y decirle, Señor, mira, necesito aquí, necesito allá. Es precioso el Señor. En la Biblia podemos ver cómo Dios escucha las oraciones, responde la súplica de su pueblo y se mueve con poder para dar una respuesta a la necesidad o la petición planteada. El maravilloso poder de la oración es inexplicable. Por lo menos leí que había como 650 oraciones que están registradas en la Biblia, pero pues no iba a buscar las 600, más de 600 oraciones, ¿verdad? Pero para edificarnos, cuando el Señor contestaba las oraciones de sus siervos en la Biblia, tenemos el ejemplo de Josué. Josué pidió que el sol se detuviera en Gabaón y la luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Eso lo pueden leer en Josué 10, 12 y 13. Jueces 16, 26. Sansón oró para obtener nuevamente fuerza y vengarte de los filisteos, y Dios se lo concedió. Miren qué diferentes peticiones. Josué, como estaba en la batalla, él pidió que el sol se detuviera.
Y podemos ver que los científicos, la ciencia que ha buscado y rebuscado, que falta un día en la historia, pues ahí está en la Biblia. Y Sansón, a pesar de que había apostatado su fe, que había caído tanto en pecado, que no cuidó su misión de Nazariato, pues mira, el Señor al final le cumplió, que pudo vengarse de los filisteos y, y bueno, aunque murió ahí también, pero el Señor le escuchó en Jueces 16:28. La oración de Ana, ¿verdad? Que se acuerdan que primera de Reyes 18, no, en Samuel, primera de Samuel 1:10 dice que Ana, la esposa del Cana, la mamá de Samuel, oraba y el sacerdote Elí pensaba que estaba ebria. ¿Cómo oraría esa mujer? Clamando, llorando. ¿Y qué pasó? El Señor le contestó, era estéril y el Señor le dio su hijo Samuel, que lo consagró para el Señor. En Primera de Reyes es el ejemplo de la poderosa oración de Elías, que ahí dice, wow, cuando estaba en el Monte Carmelo, ¿se acuerdan? Otro ejemplo del poder de la oración para el pueblo de Dios. La oración de Jonás dentro del pez provocó la respuesta de Dios para sacarlo de ahí. Jonás 2:1. ¿Cómo estaría? No dice si era ballena o un tiburón o en dónde estaría en ese 3 días, duró 3 días, se moriría o qué pasaría, pero él oró y el Señor hizo que aquel pez lo vomitara en la playa. Tremendo. ¿Qué oración haría Jonás? ¿Qué oración? Pues podemos ver la oración que trae sanidad a los enfermos, cómo orar en Santiago 5, la oración que para santificar nuestros alimentos, 1 Timoteo 4:5. En Hechos, recuerden que se abrió la prisión y salió Pedro. La oración abre prisiones, ya puse aquí. Están muy largos los versículos, pero ya saben que están en Hechos 12, que fue lo del carcelero de Filipo y todo eso, y que cuando Pedro llegó, pues ni siquiera querían abrir porque tenían miedo, o no creían que habían, y estaban orando, pero pensaron que la oración todavía no era escuchada, ¿verdad? No era suficiente. La oración puede prolongar la vida, como podemos ver en Isaías 38, la vida de Ezequías, que ya le habían avisado que iba a morir y empezó a rogar y a llorarle al Señor y le prolongó 15 años de vida. Entonces, la oración eficaz del justo puede mucho. Vemos, todas estas personas eran justas, justificadas delante del Señor. Y bueno, podríamos continuar con una lista, ¿verdad?, del poder de la oración, con tanto ejemplo que les he compartido. Creo que tenemos suficiente para entender el poder de la oración. Elías, pues, era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. No podemos pensar que, no, pero es que esos hombres de la Biblia, no, pues eran diferentes. Pero por algo el Señor puso que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lloró fervientemente para que no lloviera y no llovió. Oró fervientemente para que lloviera y volvió a llover. Entonces, eso lo podemos leer en Santiago 5:16. Entonces hay resultado de la oración. Además que a veces, decía un pastor, a veces oramos y se nos olvida que estuvimos orando un mes o no sé. Y cuando llega la respuesta del Señor, a veces ya ni nos acordamos que habíamos orado por eso. Fíjense lo que somos. Había una hermana que tenía su libreta de peticiones y cuando le contestaba el Señor, ella iba a su libreta, ya me contestó aquí el Señor. Porque a veces pedimos por tanta cosa y llegan las bendiciones y lo damos por hecho que ya el Señor nos contestó, pero no, a veces no nos acordamos que ya lo habíamos pedido. Bueno. Cuando oramos a Dios con fe, creyendo en la gracia y en su misericordia, tarde o temprano Dios hará grandes cosas. Porque recuerden, la oración eficaz del justo puede mucho. Ya vimos de qué manera Dios quiere que oremos, de qué manera quiere que tengamos una perseverancia, una disposición, que sea siempre, ¿verdad? Entonces, cuando Elías oró en el Monte Carmelo, ya lo leí, fue porque sentía carga por la obra y el pueblo de Dios. De igual manera, bueno, estamos hablando de las cargas. Elías sentía carga porque había visto todo lo de los profetas,
de Baal, y ya Claudita nos había compartido en el libro de los jueces y en el libro de Romanos y de todo que hemos andado por toda la Biblia. Claudita nos compartía cómo de verdad que se había corrompido tanto el que estaba a cargo, Acab, y la mujer esa fea, ¿verdad? La Jezabel, que orquestaron toda esa idolatría y estaba pues Elías cargado pensando que ya no había profetas de Dios y todo eso, pero cuando oró y Dios le dio el poder para degollar a todos esos profetas falsos y todo eso, aunque luego pues se asustó, ¿verdad? Entonces, si Elías tenía una carga, ¿verdad? Por el pueblo de Dios de ese tiempo, lloró y Dios le permitió, ¿verdad? Hacer lo que hizo. Entonces, ¿por qué no comenzar nosotros a sentir carga por la iglesia? Hemos comentado mucho cómo la iglesia se ha corrompido, cómo han metido tantas cosas, cómo han cambiado las doctrinas. Está tremendo. Yo creo que es otra de las cosas que el Señor nos pone en esta tarde, que oremos mucho por su iglesia. Somos parte de ellas. Y bueno, para que Dios también nos use, eh, es mejor, ¿verdad? Orar para que Dios se manifieste en la iglesia, pero si nos quiere usar, decirle aquí estoy, Señor. Pero también orar por las cargas en la obra de Dios, porque los pastores están muy cargados, hay mucha persecución, iglesias vacías, las ovejas no se congregan, o sea, no se entregan completamente, no participan. Yo hablo con Erika y pues también lo mismo, a veces sí, a veces no, y bueno, no es fácil servir al Señor así, tiempo completo y en fe no es fácil, pero pues la obra es del Señor y le hemos dicho, mi casa y yo, ¿verdad? Serviremos al Señor. Así que seguimos firmes, reforzándonos, pero en la oración. Entonces, pero hay otras cosas para reforzar nuestra oración, ¿verdad? Que es orar, pero también obedecer. Es algo indispensable, ya que de lo contrario serían destruir los resultados que deseamos obtener. Así que si queremos que nuestras oraciones sean contestadas, debemos estar en obediencia. Otra de las cosas, orar en fe, porque cuando hay duda, dice el Señor que cuando pedimos dudando, es como una onda del mar que va y viene, que aunque tengamos pues una oración sincera, ¿verdad? Puede tornarse ineficaz porque es una oración sin fe. Dice el apóstol Santiago que la oración de fe sanará al enfermo. Yo pensaba, ¿cuántas veces hemos orado por repetir y la gente no se sana? ¿Será que nos falta fe? Porque la fe es un ingrediente esencial si queremos ver el poder en la oración. Y también el resultado de nuestra vida. Tenemos que creerle al Señor. Cuando oremos, declarar y creer y repetir y reforzar nuestra mente con la palabra, porque de otra de las formas que contesta el Señor es con la perseverancia. Podríamos orar, pero si no hay persistencia o perseverancia en ella, podríamos estar reduciendo la posibilidad de que Dios responda a nuestra petición, ya que no hay persistencia en lo que pedimos. Pido hoy y mañana se me olvidó. Tenemos que ser perseverantes. Ahora el ayuno también ayuda. Dice Mateo 17:21, pero este género no sale sino con ayuno, oración y ayuno. Y ayunar es un poderoso complemento para obtener respuesta de parte de nuestro Dios. Incluso algunas cosas son logradas cuando están estas dos prácticas usadas simultáneamente en nuestra vida. Hay muchos ejemplos del ayuno, ¿verdad? Y la oración. Uno que se me viene a la mente es de la reina Esther. Y el otro fue Nínive, también que se pusieron en ayuno y oración y se detuvo el juicio. Entonces, el ayuno es tan importante también que hablaba, no sé si con Claudita, que es como una palabra que ha desaparecido de las iglesias. Ayuno, pecado, infierno, ya no se habla de eso. Ahora es diferente, ¿verdad? Bueno, Jesucristo dijo en una de sus parábolas eh, que por su importunidad le iban a dar lo que necesitaba esa viuda, ¿verdad?
que es la viuda, que fue persistente. Entonces, a veces nos cansamos y pensamos, ay, eso lo pedí al Señor, seguiré pidiendo, seguiré pidiendo. Pues Angelita me dice, estoy cansada de orar por este motivo y pues no pasa nada, ¿verdad? Pero nos falta la persistencia de esa viuda, porque por algo también puso el Señor esa parábola, ¿verdad? Tanto fue a molestar al juez que hasta que le hizo justicia. Dice el Señor, no les haré yo más que ese juez, que era injusto y ni creía en Dios. Entonces, bueno, hay también obstáculos, ¿verdad? En la oración que también los quise traer para aprender o para recordar. Es importante, por último, mencionar algunos obstáculos que podemos tener en la oración, los cuales tienen que ser removidos de nuestra vida para persistir y perseverar en la oración hasta que venga la respuesta de nuestro Dios. Y uno son las malas relaciones. Dice Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te recuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda. El pecado. Estamos involucrados en prácticas pecaminosas, debemos arrepentirnos para buscar la respuesta de Dios en nuestras oraciones y podemos ver el poder de Dios en nuestra vida familiar o en la iglesia. Eso, yo siempre les decía en los grupos de los martes, no confiesen aquí sus pecados públicamente porque no todas van en el mismo sentir. Pero en la intimidad, sí podemos decirle al Señor, uy, Señor, estoy luchando con esto. Te fallé aquí, Señor, perdóname. Porque el Señor perdona todo, pero si tú lo confiesas y lo aceptas como pecado, que no nos acomodemos, ay, ¿qué tiene de malo esto? Ay, pues es que es parte de mi temperamento, yo soy así, ¿no? Entonces, cuando oramos por motivos que nada que ver, orar porque nos vean los demás, como el Señor reprendía a los fariseos, ¿verdad? Sepulcros blanqueados, oran en las esquinas, pero por dentro están. Entonces, tampoco podemos hacerlo como para lucirnos. Yo estoy ayunando, yo estoy orando. El Señor, tu papá te ve en lo secreto, no hagas eso. Entonces, también cuando nuestra petición es conforme a la voluntad de Dios. Señor, yo quiero una mansión en Miami Beach. Nah. Cuando pedimos cosas contrarias a la voluntad de Dios. Por tanto, debemos considerar siempre hacer una petición en base a la palabra de Dios y en su plan. Siempre nuestras oraciones deben ser en la voluntad de Dios y no en la nuestra. Y dentro del contexto de lo que nos enseña la bendita palabra. Otra cosa es la incredulidad, no perdonar, no usar el nombre de Jesús. Ahí no, ni oremos, pues. Si no crees en el poder de la oración, si tenemos algo contra alguien, no podemos perdonar. Si no usamos el nombre del Señor, pues pedimos mal. Si somos desobedientes al Señor, si somos ingratos, tiene falta de poder nuestra oración para con Dios. Bueno, esos son obstáculos, ¿verdad? Y el Señor nos irá revelando más que nos estorben. Eso es porque el Señor nos quiere equipar, el Señor nos quiere fortalecer, quitar cargas, que fue con lo que empecé. Entonces la oración es el medio por el cual el Espíritu Santo nos sumerge en la presencia de Dios y nos hace comprender cuál es la perfecta voluntad de Dios. Tenemos el ayudador y tenemos que cuidar al Espíritu Santo. Erika nos contaba, o Lupita, no sé quién predicó, de que el rey Saúl ya no tenía el Espíritu Santo. Ya se había ido de él y él pensaba todavía, y como Sansón, que todavía tenía la presencia de Dios en él, pero ya no. Entonces, tenemos que cuidar mucho el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Porque la oración, ¿verdad?, demanda entrega a Dios. Esto implica lo siguiente. ¿Qué implica el querer tener una vida de devoción con Dios, una vida de oración? Y hace tiempo no hablábamos de la oración. Y de verdad, por algo el Señor nos está hablando. Estamos en tiempos muy peligrosos, muy difíciles. Necesitamos mucho de la oración, pero hay que pagar un precio. En todo se paga un precio. Y el número uno es sacrificio. Porque no es fácil ser una mujer de oración. El Señor tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida. No puede ser el segundo lugar.
Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. El primer lugar es para el Señor. Yo quiero ser una mujer de oración. Aquí nos habla el Señor bien fuerte. Sacrificio. ¿Cómo voy a sacrificar? Dejando de hacer muchas cosas que tal vez no tienen tanta importancia y ocupar el lugar, el tiempo para Dios. Disciplina. Fijar un tiempo en el transcurso del día para la oración. Cumplir con toda fidelidad, tanto en los momentos de devoción. Entonces, en nuestro devocional a veces pues oramos, leemos el librito y ya una reflexión. Pero tenemos tiempo para todo, ¿por qué no? Para tener más tiempo con el Señor, estar en su presencia, ¿verdad? Es en la oración que se manifiesta hasta qué punto se tiene el valor de creer en Dios, creerle, que Dios es verdaderamente nuestro Padre. Tiempo para orar. Como toda obra que se realiza a conciencia, se necesita tiempo. ¿Cuánto tiempo podemos hablar con una amiga? Yo sí hablo mucho, a veces por teléfono, porque decimos, a mí me han dicho muchísimas mujeres, es que yo oro 5, 10 minutos, 15 y se me acabaron las palabras. Ya no sé qué decir, se me acabó el tiempo. Pero empiezo a platicar con una amiga, una media hora, una hora, hora y media, ¿va? Hasta 2 horas. ¿Cuánto tiempo hablamos con nuestro Padre Celestial? Dependemos de Dios para todo en la vida, mis hermanas. Por lo tanto, la oración no debe de ser un anexo o un extra, sino lo primordial para nuestra vida, lo más importante. ¿Necesitamos que Dios nos ayude a entender su palabra? Oremos. Antes de leer su palabra, Señor, habla a mi corazón. Yo escucho un viejito, le he dicho a Claudita, Lupita lo conoce, el apóstol Sergio Enríquez. Y él hace una oración tan bella antes de predicar, pidiéndole al Espíritu Santo que hable, que nos abra el entendimiento, danos palabra de revelación, danos palabra, Señor, que podamos entenderla, que podamos aplicarla. Y cada vez que abrimos la Biblia, deberíamos de hacer eso, mis amadas. Mucha gente dice, es que no entiendo, no se me graba. Pues no podemos agarrar la Biblia, ese es un consejo, ¿verdad? Que funciona. Y leerla, empezar a leer, sin antes no pedirle al Espíritu Santo que la inspiró, que nos ayude. Señor, ayúdame a través de tu Santo Espíritu. Voy a leer tu palabra, que yo pueda entenderla, que pueda disfrutarla, que pueda aplicarla, que pueda vivirla. Muchas cosas, ¿verdad? Para eso también damos la oración, siempre que leamos la Biblia. Entonces, la oración es un mandato de Dios y no es opcional. Mis hermanas, que el Señor nos ayude para que sea una de nuestras prioridades diarias. Si ya la tenemos, aumentarla, ¿verdad? Es tiempo que nos levantemos y reforcemos nuestra vida de oración, amadas. Así que termino con este versículo. Les regalo este versículo que el Señor me dio. Está en Jeremías 29. Dice, entonces, después de todo lo que leímos, pero que el Espíritu Santo nos haya, como dice el Señor, la palabra penetra, que nos haya penetrado y se quede ahí, Señor. Porque entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscarás de todo vuestro corazón. Les vuelvo a repetir, ¿por qué? No busqué la otra versión, pero esta es la Reina Valera, que dice mucho, invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, una promesa preciosa que dice que si vamos, que si le invocamos, que si venimos, que si oramos, Él nos va a oír. Cuando le buscamos, lo hallaremos, pero si lo buscamos de todo nuestro corazón. Amén. Entonces, esta era la palabra que el Señor quería hablarnos hoy. Espero que sea de gran bendición, Angelita. No la escuchaste completa. Espero que Lupita